Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, hoy estamos ya grabando esta clase en una tarde bellísima en este verano que nos regala el Señor. Y bueno, yo aquí desde mi casa les envío un abrazo y un saludo a todos, esperando que tengan muchos deseos de aprender. Y bueno, mi gente linda, una gran bendición compartir con cada uno de ustedes realmente la palabra del Señor. Hoy, amados, vamos a entrar en una parte muy importante que es uno de los títulos y es las profecías de los evangelios. Recuerden, mis amados, que hemos venido hablando un poquito, bueno, en la clase pasada estuvimos haciendo repasos y uno de los temas que decidimos compartir en este curso es precisamente algunas profecías importantes que están en los evangelios. Por eso es que, mis amados, vamos a estar por aquí estudiando y trabajando. Así que estas diapositivas, hermanos, casi cubren por ahí. Me van a escuchar más que ver, pero no importa. La idea es que vean la palabra, no a mí, ¿verdad? Pero bueno, un abrazo a la distancia para todos allá en Estados Unidos, la pastora Leti, a Lali, a Laurita, todos los que se han metido a recibir este curso. Un abrazo de verdad con todo nuestro corazón. También enviamos nuestro saludo a Dianita allá en Argentina también, que está full pegada con nosotros, y a todos ustedes, mis amados de aquí de Costa Rica, que están conmigo, bueno, todos los que estuvimos el año pasado, un abrazo de verdad para todos. Y mi gente linda, recuerden que cuando estudiamos escatología, hablamos extractos de la palabra del Señor en el sentido de que la profecía, mi gente linda, la profecía realmente está en toda la palabra de Dios. O sea, hay muchísima palabra profética, toda la Biblia está llena de profecías, pero ahorita vamos a enfocarnos en las profecías finales, en profecías que tienen que ver o están direccionadas a los tiempos finales. Sin embargo, es importante entender algunas profecías que Jesús habló a sus discípulos que se iban a cumplir luego. Y eso es parte de lo que queremos ver hoy. Así que, mis amados, recuerden siempre orar, pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a su corazón para que pueda usted tener discernimiento, entendimiento y pueda usted recibir esta palabra y gozarse, ¿verdad? Gloria a Dios, porque si no es por el Espíritu, no logramos nada, no entendemos nada. Bueno, mis amados, vamos a comenzar entonces la lección de esta noche para todos ustedes, empezando con las profecías en los evangelios, nada más y nada menos, una cosa lindísima que yo quiero que ustedes ojalá se motiven y logren entender muchas de estas cosas. Voy a tocar algunos pasajes, amados, importantes que Jesús mencionó y me gustaría que usted pueda irlos revisando conmigo despacito, ¿verdad? Entonces, en Mateo capítulo 10, del 10 al 23, vamos a ver este pasaje para que ustedes puedan también entender algunas cosas que Jesús comienza a dar. Nótese que yo les había comentado a ustedes que el curso Conociendo al Maestro que habíamos dado, que la mayoría de ustedes lo llevaron el año pasado, es muy importante porque cuando usted conoce la persona de Jesús, cuando usted tiene esta percepción de quién es Jesús, de lo que habló Jesús, a usted le va a ser mucho más fácil entender la profecía, ¿verdad?
porque la profecía hay gente que solamente quiere saber qué va a venir y qué va a pasar y ya me estoy contento, contenta porque sé lo que viene. No me siento ignorante y eso está bien. El problema es, chiquillos, que realmente lo que aquí vale o el punto principal de todas las enseñanzas es Jesucristo, la persona de Jesús. Y cuando entendemos y conocemos quién es Jesús y qué enseña Jesús y qué va a hacer Jesús y qué viene, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entonces definitivamente podemos entender y discernir las cosas tal y como son. Jesús aquí, amados, entonces, desde que Él comienza con su ministerio, ¿verdad? A los 30 años, y los discípulos y los escritores arrancan el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, ellos comienzan a narrar muchas de las enseñanzas que Jesús dio. Muchas de ellas están impregnadas en los 4 evangelios, así que cuando vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que es repetitivo, por eso se llaman los libros, los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque tienen una unicidad o un paralelismo, qué sé yo, muy parecidos, porque aunque son 4 escritores diferentes, están narrando casi las mismas cosas. Lucas narra un poco más, Juan lo narra un poco diferente, pero al final de cuentas, algunas de las enseñanzas son muy, digamos, del punto de vista de cada uno, pero es la misma. Cuando hablamos de profecía, chiquillos, estamos hablando de que Jesús sí advirtió y alertó algunas cosas importantes para el pueblo de Israel, escuche, y también para nosotros. Tenemos que tener en cuenta cuando el Señor le está hablando al pueblo de Israel y cuando hay palabra para nosotros, los que no somos judíos o de sangre judía o descendientes de judíos directamente de algún linaje. Entonces, aquí el Señor comienza a hablar algunas cosas que vamos a ir desglosándolas poco a poco. Lo importante, mi gente linda, es que usted pueda ir anotando, que usted pueda ir apuntando, mire todas aquellas cosas que a usted le llama la atención. Yo le doy de consejo, no como una tarea, sino como un consejo. Apúntelo, que usted se haga un cuadernito y que usted diga, mira, qué interesante esto y lo apunta, ¿verdad? Eso es muy bueno porque lo va a poder impregnar en su corazón y así es como uno va retroalimentando su espíritu. Bueno, Mateo entonces narra aquí una de las palabras que el Señor les da precisamente a ellos, los discípulos, como una advertencia de algo que iba a suceder. Y entonces aquí en Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, he aquí, dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillo como palomas. Nótese que el Señor está advirtiéndole a sus discípulos que los va a enviar en medio de lobos, pero ellos van a ir como ovejas. Una oveja que, o sea, ustedes pueden entenderlo que las ovejitas son indefensas. Bueno, algunos dicen que son los animales más tontos, ¿verdad? Pero es porque son sumamente llevaderos. Y meter ovejas en medio de lobos es una masacre, ¿no? Si lo vemos del punto de vista literal, ¿por qué? Porque obviamente los lobos las van a devorar. Pero el Señor hace una advertencia a sus discípulos y recuerde que aunque les está hablando también de ese tiempo, de las cosas que les iban a venir a ellos, no deja también de ser una palabra para cada uno de nosotros, los que también somos sus discípulos. Aunque hayan pasado muchos años, los discípulos hicieron discípulos y al final seguimos todos siendo discípulos de Jesús porque sus enseñanzas siguen llegando a nuestras vidas y a muchos más que van a venir. Pero el Señor aquí les está diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sabios, y les dice, como serpientes y sencillos como palomas. O sea, ser sabios como serpientes o ser prevenidos, ser avispados, ser pellizcados, qué sé yo, póngale nombre como serpientes, ¿verdad? Es que estén alertas, que estén atentos y sean también sencillos, sean nobles, sean misericordiosos, sean apacibles, ¿verdad? Como palomas. Y dice el verso 17, y guardaos de los hombres, o sea, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
Aquí hay una palabra profética que el Señor habla en ese momento porque les estaba advirtiendo a los discípulos que ellos en algún momento iban a ser entregados a los concilios y en las sinagogas los iban a azotar. Y es que realmente, amados, esta palabra se cumple y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cuando Jesús, después de que Jesús resucita y sube al cielo, los discípulos comienzan a llevar el evangelio y son perseguidos por los mismos judíos. Escuche, son perseguidos por los mismos judíos, porque muchos de ellos no quisieron aceptar al Señor y se rebelaron y los vieron como una amenaza a todos los cristianos, y entonces hay una gran persecución. Jesús entonces le está diciendo a ellos que precisamente van a ser entregados y van a ser azotados. Y habla de sinagogas, que resulta que ese es el nombre que se le da a los lugares de reunión de los judíos, ¿verdad? Nosotros llamamos a nuestros templos o iglesia, ¿verdad? Que también es un término que algunos dicen que no es correcto porque es simplemente lugar de reunión, pero realmente los judíos a ellos les llaman sinagogas. Los musulmanes a sus iglesias les llaman mezquitas, ¿verdad? Y bueno, será otros que tengan otro tipo de nombre. Pero aquí el Señor está hablando precisamente de una profecía entonces que les iba a pasar a los discípulos y por ende en algún momento también a todos los cristianos nos va a pasar. O sea, sí va a haber persecución en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Nada más que no vivimos en un país o al menos todavía en un tiempo donde tenemos que derramar sangre, ¿verdad? Por causa de Cristo. Pero en esos lugares sí. Y dice el verso 18, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Escuchen, aquí el Señor está hablando entonces que la persecución que se avecinaba para todos los discípulos era en favor de llevar el testimonio de Jesús a los judíos que creyeran, pero también a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Ya lo vimos el año pasado. Somos nosotros, los que no tenemos sangre judía o no descendemos de algún linaje judío. Entonces, aquí el Señor está hablando de esta profecía, les está advirtiendo que lo que viene no es bonito. Muy interesante entender esto, mi gente linda, porque estamos acostumbrados y sobre todo hoy en día, y vuelvo a hablar sobre este tema de la apostasía, ¿verdad? Que en algún momento lo tocamos el año pasado, de cómo hoy en día se ha levantado un grupo dentro de la iglesia cristiana y está regado en todo el mundo, sobre todo en el habla hispana, de pastores, apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Y evangelistas, pero sobre todo apóstoles y profetas, porque así se autodenominan, que han venido, mi gente linda, como digo yo, a pasearse en la olla de leche. ¿Por qué? Porque esta gente andan profetizando solo bendiciones, solo riqueza, solo prosperidad, y no vemos en ellos una confrontación o un evangelio de arrepentimiento tal y como lo enseñó Juan el Bautista y como lo enseñó el Señor Jesús a principio de su ministerio. Igual en todo el ministerio de Jesús el Señor siempre habló de santidad, habló de entrega, habló de un montón de cosas. Y lamentablemente, amados, estamos viendo entonces que una de las profecías, que más adelante lo vamos a ver probablemente en la otra clase, vamos a ver un poco de lo que habla Mateo 24 y entre eso tiene que ver los falsos profetas. Ahí vamos a profundizar. Pero nótese que hoy en día esto es lo único que se profetiza, y entonces cuando alguno de estos profetas cae, muere o pasa cualquier cosa, la gente se le fue la fe, porque estaban arraigados simplemente a un profeta o a una palabra profética y no arraigados realmente a la palabra. Yo veo aquí a un Jesús diciéndole a sus discípulos, los van a garrotear, los van a meter a las cárceles, les van a pasar de todo, pero es por causa de mi nombre, por causa de mi testimonio, para que ustedes lleven mi testimonio a todas las personas. Imagínense, amados, qué compromiso y qué responsabilidad la de los discípulos en aceptar y no les importó dar su vida por causa de Cristo. Qué maravilloso, qué
qué honor, ¿verdad? Y qué, chiquillos, me quito el sombrero porque nosotros no hemos llegado a eso. Que el Señor le diga a usted, usted va a ir al Amazonas o va a ir a tal lado a dar su vida. No le importe si se muere o no se muere, con tal de que lleve el testimonio a ellos. Yo me quito el sombrero, amados, porque yo no he llegado a ese nivel, pero una de nuestras hermanas que está ahorita aquí con nosotros en este curso, que está en Medio Oriente, yo siempre le digo a ella, te admiro, amiga, y ahí me estás escuchando, te admiro porque estás en un lugar re feo geográficamente, con una cultura machista terrible, estás bajo amenazas de muerte diariamente y aún así, ahora que, que hablamos antes de que regresaras, me dijiste, no me importa si tengo que morir por la causa de Cristo, yo estoy aquí para llevar el testimonio a estas personas. Amados, qué glorioso, qué galardón tienen estas personas que han dispuesto su vida por Cristo. Y qué lindo, mi gente linda, que nosotros podamos llegar a ese nivel. Yo no sé ustedes, pero a mí, sinceramente, mire, se me cae la peluca porque no hemos llegado todavía a ese nivel. Y estos discípulos, mis amados, aceptaron el compromiso, lo hicieron con toda su devoción. Ellos creyeron a la palabra del Señor y gracias a esa entrega el Evangelio llegó a nosotros. En el verso 19 dice, mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Vea que el Señor igualmente, aunque les está profetizando, y esto es muy importante entenderlo, amados hermanos y amada iglesia que me escuchan, escuchen. Dios nunca te va a mandar a torear si primero no te enseña cómo torear. Esto es muy importante entenderlo. Cada uno de nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos hace un llamado y nos envía, siempre nos va a dar refuerzo. Dios nunca te va a decir, va a pasar algo y te va a dejar ahí al garete, como decía mi abuelita, guindando, no. Yo le digo por lo que yo viví con Natanael. Cuando yo recibí la palabra profética de que iba a pasar por una prueba, inmediatamente el Señor me dijo, pero yo estoy contigo, pero yo te voy a fortalecer, pero yo voy a estar con tú y tu casa. Entonces uno ve el respaldo de Dios, uno ve realmente, mis amados, que el Señor no lo va a dejar. Y aquí el Señor está haciendo lo mismo con sus discípulos. Les está diciendo, cuando los entreguen, no se preocupen, porque yo voy a poner en su boca lo que tienen que hablar. Y dice el verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ay, chiquillos, qué hermosa es esta palabra. Qué lindo saber que en medio de la dificultad, que en medio de la tribulación, que en medio del problema, el Señor está contigo. El Señor te dice, no temas, yo estoy ahí contigo. Eso es lo que está diciendo aquí. No tengan miedo donde los lleven. Yo voy a hablar a través de ustedes. Porque el Espíritu de vuestro Padre, oiga lo que está hablando, va a estar hablando ahí por vosotros. Es muy interesante, amados, y es importante reconocer que Jesús siempre les habla a los discípulos recalcándoles la posición del Padre. Porque los judíos, amados, solamente creen en el Padre, en Yahweh, en Jehová y lo otorgan como un solo ser. Y a ellos les costó recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, aquí mire que el Señor les resalta y les dice precisamente, ustedes tienen el Espíritu de vuestro Padre. Todos aquellos que han recibido a Jesús, desde ese momento hasta nosotros, amados, todos los que hemos recibido al Señor, por ende hemos recibido también el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí en el verso 21, el Señor habla de una palabra también, amados, que no solamente se dio porque esta profecía ya se cumplió en Israel, sino que también se va a dar en los tiempos postreros. Y ojo a esto porque, amados, ahorita se ve poco, pero se ve. Pero esto va a ir en aumento y esto es una de las señales y de las cosas que la iglesia en este 2021 tiene que estar anuente a cuáles son las señales y las profecías que se van a estar dando. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán, dice, contra sus padres y los harán morir. Oiga, qué interesante, amados. ¿Qué va a pasar?
que el hermano va a entregar a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. O sea, amados, va a haber una división. Y hoy lo estamos viendo. Es muy lamentable ver, por ejemplo, en las noticias constantemente, al menos aquí en Costa Rica, como, bueno, ayer precisamente escuché una noticia aquí en Costa Rica de que un fulano asesinó a su suegra. Muchos le aplaudieron porque no quieren a las suegras, ¿verdad? Bueno, pero al final de cuentas, perdón, ya se me pasó la diapositiva, pero al final de cuentas es un homicidio. Hombres que matan a sus mujeres, hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos. O sea, esto es algo impresionante. ¿Qué sucede entonces? Bueno, sucede que la palabra del Señor nos está enseñando aquí, que el mismo Jesús lo dijo, que esto es algo que se va a venir dando. Se dio en ese tiempo, ¿por qué? Porque cuando vino la persecución a la iglesia cristiana, amados, y eso lo relata el libro de los Hechos, la misma gente empezó a entregarse, ¿verdad? Unos se entregaban a otros porque decían, este es cristiano, y ahí vino una persecución. Pero en los tiempos finales esto se va a dar. Esto es una profecía que no voy a profundizar porque hay otros pasajes que respaldan esto que va a suceder. De hecho, creo que en el libro de Ezequiel habla de una profecía para tiempos finales donde inclusive van a matar y se van a comer a los hijos. Esto es terrible, las cosas que se van a dar. Pero vamos a ver más adelante en la gran tribulación qué cosas se van a dar. Vamos a ver ahora el verso 22 y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nótese qué interesante cómo el Señor les habla a los discípulos y les dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Aquí el Señor les está hablando a sus discípulos y después de que el Señor sube al cielo, amados, en el año 70 después de Cristo, bueno, habían pasado muchas cosas. Recuerden que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano en ese momento. Entonces, de una u otra forma, ellos siempre estaban acusados, perseguidos, y como muchos judíos no creían en Jesús, ¿verdad? Y los concilios eran los gobiernos de las sinagogas, de la iglesia en ese tiempo, o bueno, del pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran los mandamases. Lo que sucedía era que esta gente entonces comenzaron a perseguir y a matar. De hecho, usted en el libro de los Hechos puede, por ejemplo, ver el testimonio, la historia de Esteban, que los mismos judíos lo mataron a pedradas por creer en Jesucristo y por hablar y testificar de Jesucristo. Ve, entonces aquí es donde está hablando también esa profecía que el Señor dice, o sea, el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Israel, de los judíos, de los apóstoles, perdón, no se dio eso. Ahí no todo el mundo era mi hermano, ¿verdad? Porque creían en el Señor unos y otros no. Y ahí se cumple esa palabra, pero también, como le digo, se va a dar. Y cuando el Señor dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, tiene que ver con una profecía también que se va a dar en este tiempo final. Esto sucedió en Israel, amados, y los discípulos de hecho y los cristianos fueron esparcidos. Ahí fue donde ellos se fueron a muchas naciones cuando el emperador romano, ¿verdad? Y uno de sus coroneles, el emperador Tito, si no me equivoco, en el año 70 después de Cristo, invade el templo, destruye todo, saquea todo, comienza a darle persecución, aparece el loco Nerón, que era otro César, ¿verdad? Recuerden que el imperio romano duró 1000 años y entonces tuvo muchos César, eran muchos dioses para ellos, ¿verdad? Pero eran hombres. Y uno de esos fue Nerón, que persiguió a los cristianos y los quemaba vivos. Entonces, en medio de todo eso, se cumple esta palabra donde dice que seréis aborrecidos de todos, ¿verdad? Por causa de mi nombre. Pero también nótese que el Señor habla que el que persevere hasta el fin, el que aguante, el que muera por causa de Cristo, este será salvo. Qué difícil, chiquillos, nos pone esta palabra a nosotros si fuéramos hoy.
Si realmente hoy nosotros estuviéramos al borde de una persecución, que nos cierran las iglesias, que es prohibido hablar de la palabra, que nos quitan las Biblias, que usted no tiene derecho a cantar un corito, usted no puede como en estos países comunistas, porque si usted menciona alguna de estas cosas, inmediatamente lo llevan a la cárcel, lo golpean hasta matarlo. ¿Cuántos cristianos realmente saldrían a la luz de que no lo eran, verdad? Porque van a decir, no, yo no. Imagínense que el mismo Pedro que estuvo con Jesús lo negó, ¿verdad? Hasta que Dios formó su corazón. Pero aquí esta palabra profética, amados, también tiene que ver, y yo quiero aplicarla en algo que está pasando actualmente. Y es que, ponga atención a esto, mi gente linda. Actualmente, los gays y las lesbianas están tomando lugar de gobierno en el mundo. Escuche esto. Están tomando gobierno en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta gente van a llegar a gobernar con el anticristo. Pero ahorita vamos a ver persecución. ¿Por qué? Porque ya la gente se está volcando a apoyarlos. Ayer estuve mirando en en algunas noticias, por ejemplo, que ya los hombres que se operaron para ser mujer o un hombre transgénero, perfectamente ya está, o sea, ya tienen gobierno, están gobernando, están metidos, digamos, en gobiernos políticos, ¿verdad? De países. Ayer vi que la revista, no sé, una revista muy famosa en Estados Unidos, en su portada ya presentó modelos transgéneros. Estoy viendo gente que está siguiendo en redes sociales, amados, montones de chicos que son transvesti, que están ahí, eh, no sé, haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Para ganar fama y entre esos apoyando a todos estos grupos. Y lamentablemente, mis amados, veo gente que ya los sigue, cristianos que los ven como normal, ¿verdad? Y, o sea, que un hombre le dé un anillo a otro hombre que para casarse y todo qué bonito y la gente, ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, qué esto y qué lo otro, o sea, un montón de cosas impresionantes. ¿Qué va a pasar? Que cuando los verdaderos cristianos nos plantamos en la brecha y decimos, eso no va con nosotros no estamos de acuerdo, va a venir persecución. Y eso es una de las cosas que vamos a ver, amados, que se van a dar en el tiempo final. Vamos a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. No vamos a ser bien aceptados en muchos lugares por causa del Señor. Sin embargo, amados, estamos en un tiempo de pandemia y usted lo puede ver en las redes sociales, que hay gente que apoya a esta gente y ya lo ven a uno como bicho raro porque uno pone alguna publicación. Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre, pero nótese que vuelve a meter una palabra de esperanza, ¿verdad? Como le dijo a los discípulos, ustedes van a ser azotados, pero el Espíritu Santo está en ustedes y va a hablar. Ahora nos dice, ustedes van a ser perseguidos, pero no teman, ¿verdad? Perseveren hasta el fin porque ahí van a obtener la salvación. Y dice el verso 23, y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, le dice a sus discípulos, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. Aquí nuevamente el Señor, amados, está dando una profecía de tiempos finales también y que se va a dar aún en la gran tribulación. Le está hablando esta palabra que cuando los persigan en esta ciudad, les está hablando a los discípulos en el pueblo de Israel. Y dice, aunque ustedes aquí prediquen y los, ¿verdad? Les hagan, váyanse a otra ciudad. Pero esta palabra ha trascendido, hermanos, hasta el día de hoy. 2000 y resto años después, la palabra del Señor sigue predicando. Hay mucha gente en Israel predicando a Jesucristo. Usted no se imagina cuántos. Pero hay un montón de nuestros hermanos cristianos que están allá predicando, hermanos, están siendo aborrecidos, escupidos, rechazados, porque los judíos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Y esta palabra entonces se está cumpliendo actualmente allá. Y dice, hermanos, que esto va a suceder, dice, sin que haya venido el Hijo del Hombre. O sea, le dijo, esto no va a acabar. Esta palabra va a trascender.
Y nótese, amados, que una vez que venga el arrebatamiento y aparezca en la gran tribulación el anticristo y comience a perseguir a los judíos, la Biblia también habla, y eso lo vamos a ver en las clases después, de dos testigos, ¿verdad? Que estos dos hombres de Dios van a venir también a evangelizar en la gran tribulación para que muchos vengan a Cristo y reconozcan a Jesús como su Señor y como Salvador. Entonces, amados, la persecución en Israel nunca se ha parado. La persecución a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, de este lado tampoco, hermanos, no ha sido fácil porque hay persecución de una u otra forma, ¿verdad? Como le digo, no como sangre como ellos, pero sí ha habido persecución. Pero también, amados, es una promesa del Señor que la palabra no va a terminar, ¿verdad? La evangelización tiene que seguir, y de hecho hay una palabra profética que dice que cuando este evangelio recorra todo el mundo vendrá el fin. Pero eso es una palabra para nosotros como iglesia. Entonces vamos a ir poco a poco, hermanos, entendiendo. Y aquí vemos entonces estas profecías interesantes. Vámonos ahora a Mateo capítulo 11, versículo 20. Y quiero que vean conmigo esta otra palabra profética o estas profecías que el Señor habla precisamente. Dice el verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos, porque no se habían arrepentido, diciendo. Voy a hacer un alto. Jesús, amados, aquí en este mapa donde ustedes ven, Jesús era de la zona de Galilea, ¿recuerdan? Que lo vimos en algún momento. Precisamente era de Nazaret, pero como toda esta zona se llama Galilea, entonces Jesús era conocido como el Galileo o también como Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan? Entonces, él comienza su primer milagro en este lugar que es Caná, ¿ve? Caná de Galilea. Recuerdan que lo habla Juan en el capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí habla Juan del milagro que hizo, su primer milagro en una boda aquí en Caná de Galilea. Jesús entonces arranca su ministerio y comienza aquí en todo este lugar a recorrer todos estos pueblos y ciudades y predicar el evangelio, a predicar digamos, las palabras del reino de los cielos. Entonces, amados, aquí donde ustedes pueden ver este puntito que les pongo aquí, aquí está Betsaida. Aquí está la ciudad de Capernaum y aquí está la ciudad de Corazín, ¿verdad? Y por ahí hay otros más. ¿Qué sucede? Bueno, sucede, amados, que Jesús predica en estos lugares, hace muchísimos milagros a mucha gente, pero los judíos de esas zonas casi no creyeron en él y muchos le rechazaron. Por eso el Señor comienza entonces, dice, en esta versión dice a reconvenir, ¿verdad? En otros dice que comienza a molestarse, a indignarse, porque la mayoría de sus milagros habían sido hechos en ese lugar, pero no había un arrepentimiento de corazón. Entonces él suelta esta palabra y dice en el verso 21, ay de ti, Corazín, ¿ve? Significa este lugar, a esta ciudad. Y le dice, ay de ti, Betsaida, ¿verdad? Esta ciudad de por aquí. Entonces, aquí está soltando una profecía, hermanos, futura, porque les dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. En pocas palabras, hay de ustedes dos ciudades. Dice, porque si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Explico. Tiro y Sidón eran otras ciudades que Jesús había, tal vez había estado ahí, pero no había hecho tantos milagros. La mayoría de milagros los había hecho aquí en esta zona donde les comenté. Entonces, Jesús está poniendo aquí un ejemplo y diciendo, si los milagros que yo hice aquí los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ¿verdad? Dice, esa gente se hubieran arrepentido y se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En silicio y en ceniza, amados, era una forma de demostrar un arrepentimiento como un ritual que hacían los judíos. De hecho, cuando un judío estaba, por ejemplo, yo no sé si ahorita lo practican, pero la Biblia habla que en el Antiguo Testamento, cada vez que un judío necesitaba, digamos, estaba pasando aflicción o un luto
o un dolor o cualquier situación difícil, se rasgaba sus vestidos y se echaba ceniza en la cabeza. Eso cuando alguien lo veía decía, sí, él está pasando un momento duro, está en aflicción o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo el Señor que si realmente, poniendo el ejemplo, estos milagros se hubieran dado en Tiro y en Sidón, ellos hubieran arrepentido de corazón, pero estas dos ciudades que tuvieron la oportunidad de tener a Jesús más tiempo, de ver los milagros, lo rechazaron. Y es que, amados, aquí vamos a ir viendo cómo Jesús, escuche, cómo Jesús condena y hay juicio para todo aquel que rechace el evangelio. Cuando Jesús se manifiesta, cuando alguien escucha de Dios, escucha de Jesús, cuando alguien escucha la palabra y la rechaza y no la recibe, hermanos, ahí corre un gran riesgo esa persona porque va a caer tarde o temprano el juicio de Dios, ¿verdad? Aunque la misericordia de Dios se manifiesta porque el Señor vuelve y vuelve y vuelve, pero cuando la gente termina rechazándolo, hermanos, y no lo aceptan, viene un gran juicio. Ahora, vean qué interesante. Jesús entonces pone aquí el ejemplo, ¿verdad? Y le dice un ay a estas dos ciudades. Ese ay de Dios, hermanos, es porque va a caer juicio. Y dice el verso 22, por tanto os digo, oiga, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, o sea, estas dos ciudades. ¿Qué está diciendo? Que en Tiro y en Sidón, que eran otras dos ciudades, aunque Jesús no había hecho tantos milagros, había más fe, la gente creía más, la gente tenía un corazón diferente, pero en estas dos ciudades la gente era dura, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, hermanos, porque hoy en día nosotros lo vemos. Hay lugares donde, mire, cuando yo veo iglesias cristianas en diferentes lugares, por ejemplo aquí en Santa Bárbara, aquí hay no sé cuántas iglesias, yo me alegro muchísimo. Yo digo, qué bueno, hay libertad de culto, la gente puede congregarse, hay fe, la gente, ¿verdad? Todavía tiene un poquito de fe y oramos para que eso sea así. Pero cuando en una iglesia, hermano, usted llega a un lugar y ahí los que están son los que denominan son la mafia o son gente mala, ¿verdad? Casi no hay iglesias, usted solo ve pandillas, etcétera, etcétera. Ahí el ambiente es fuertísimo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que entonces Jesús está poniendo aquí un ejemplo y está diciendo, bueno, yo veo el corazón, yo veo la disposición. El evangelio llegó a estas dos ciudades, pero a ellos no les da la gana de arrepentirse y entonces va a venir juicio contra ellos. Cuando Jesús habla aquí en el día del juicio, es porque acuérdese, amados, que el día del juicio es que, se lo voy a poner así, el día del juicio arranca el primer día en la gran tribulación. Por eso esos 7 años que habla la Biblia de gran tribulación, el juicio del Señor va a caer sobre la tierra. Y si Él profetizó eso, hermanos, entonces, aunque ya esas ciudades ya no existan, tal vez con esos nombres, y hayan pasado por fuego, por muchas cosas, de igual manera, amados, la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, y se va a cumplir. Entonces, hay que ver qué va a pasar. Pero como no vamos a estar aquí, hermanos, pues no lo sabremos hasta después del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando venga el Señor en su segunda venida. Entonces, Jesús aquí está hablando de precisamente el juicio que va a caer sobre estas dos ciudades. Y ahora dice en el verso 23, y tú Capernaum, nótese que aquí está Capernaum, ¿ve? Y le dice, y tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada. O sea, en pocas palabras, el Señor está diciendo, mire, yo aquí he hecho todo, he orado, he amado, he visto, todo lo he hecho en esta ciudad. O sea, ustedes hasta el cielo las he levantado, dice, hasta el infierno serás abajada. Vea cómo dice esta versión. O hasta el cielo, hasta el infierno serás caída. Porque si en Sodoma, mire lo que está diciendo, hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Recuerdan la historia, amados? Cuando Lot, el primo de Abraham, se había ido para Sodoma, que hay una gran historia ahí
de destrucción, ¿verdad? De juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas y se cree que fueron destruidas con fuego porque igual eran una ciudad perdida. Y Dios le está diciendo a Capernaum, a esta ciudad que vio tantos milagros, que el castigo sobre ellos va a ser peor que Sodoma. Y que si Sodoma hubiera recibido y hubiera visto los milagros que Jesús hizo en Capernaum, o sea, no lo hubiera destruido Dios. Imagínense, imagínense lo que le espera a estas ciudades. O imagínense lo que le espera a la gente, ¿verdad? Que rechaza el evangelio de Jesucristo. Entonces dice el verso 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. O sea, ahí está hablando entonces, amados, que el juicio de Dios va a caer sobre todos los lugares y sobre todas las personas que no creyeron. Yo puedo entender aquí, amados, que realmente vemos a un Dios, a un Jesús amoroso, pero también a un Jesús indignado. Y me llama mucho la atención esta palabra que quiero que usted la pueda entender conmigo. Mire, Juan capítulo 5, versículo 19. Esto lo habla Juan y lo escribe de la siguiente manera que me gusta mucho porque lo titula la autoridad del Hijo, la autoridad de Jesús. Y es porque Jesús dijo esto, mire, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sin lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Jesús aquí, amados, les está hablando precisamente a los que le seguían y a sus discípulos. Y les está diciendo en el versículo 19 que lo que Él no va a hacer nada o que no puede hacer nada que no haya visto ser a su papá. O sea, Jesús siempre resaltó a su papá como ese hijo chineán, ese hijo amado, ese hijo bendecido, ese hijo obediente. Entonces Él dice, todo lo que yo veo hacer al Padre, yo lo vengo a hacer también. Eso es lo que está diciendo. Y dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo. O sea, Él está diciendo, el Padre me ama a mí y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Jesús está diciendo, amados, en pocas palabras, todos los milagros y todo lo que yo hago con ustedes aquí en vivo y a todo color, les está diciendo a ellos, todo yo lo traigo enseñado por mi papá. Mi papá es el que hace la obra mayor, mi papá me dio a mí esa bendición y yo también lo hago. Y dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, amados, que en esta palabra Jesús está diciendo, yo los amo, yo voy a dar mi vida por ustedes, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes me sigan, me amen, me obedezcan y se vayan conmigo y lo voy a entregar todo a tal forma que voy a dar mi vida. Pero el que no me quiera y el que me rechace, no me va a pesar la mano para mandar el juicio, no me va a pesar la mano para jalar las orejas, no me va a pesar la mano para ejecutar lo que tengo que hacer. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo esta palabra. Entonces dice, vea lo que dice el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga. O sea, el Padre no va a juzgar a nadie, el Padre no va a condenar a nadie, sino que todo juicio, escuche, encomendó ¿a quién? Al Hijo. Es muy importante, mis hermanos, que ustedes entiendan esta parte. ¿Por qué? Porque exactamente cuando estudiemos lo que va a pasar en la gran tribulación, usted se va a dar cuenta que el único que puede ejecutar los juicios en la tierra es Jesucristo, es el Hijo, porque el Padre le dio esa autoridad. Por eso dice el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí es muy importante también entender que Jesús le está hablando a los discípulos judíos y a la gente que lo seguía y le está diciendo, ustedes que hablan tanto de Dios y ustedes que solo honran a Dios, también tienen que honrarme a mí. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y entonces, hermanos, aquellos judíos se rascaban los dientes, ¿verdad? Y les daba de todo porque ellos decían jamás, yo no voy a adorar a este hombre porque lo veían como hombre, lo veían como ser humano porque
no creían en él, ¿verdad? Lo veían como el hijo de José y María, pero no como el hijo de Dios. Sin embargo, muchos que vieron sus señales, sus milagros, sus palabras, realmente se sorprendían y decían, es que lo que este hombre hace no es normal, es que lo que este hombre está haciendo es sobrenatural, es que esas palabras son de vida eterna, es que este hombre nos está revelando el reino de Dios tal y como es. Entonces, amados, por eso dice el verso 24, escuchen, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, el que escucha a Jesús y le dice a los judíos y cree que el Padre me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, amados, que el Señor está diciendo, si ustedes creen lo que yo les digo y creen realmente también que el Padre fue el que me envió, ustedes tienen vida eterna. No van a caer en condenación, más bien van a pasar de muerte a vida. ¿Por qué les digo esto? Porque estaban muertos, porque el pueblo de Israel, aunque adoraban a Dios y creían en Dios, estaban muertos. No había fe en sus corazones, realmente tenían una religión, pero no una relación con Dios. Y por eso el Señor les habla esto. También esta palabra la aplicamos a nosotros hoy, que el que oye la palabra del Señor y cree tiene vida eterna, porque esta es una promesa para nosotros. Déjeme decirle que es una promesa para todos los que seguimos al Señor y por ende esa promesa también tiene que ver que nosotros ya no estamos muertos, ¿verdad? Como estábamos antes, sino que ahora tenemos vida en Cristo Jesús y de igualmente cuando resucitemos. Y dice el verso 25, otra profecía, amados, escuche, que tiene que ver con nosotros. De cierto os digo, vendrá la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Aquí el Señor habla de dos cosas importantes para que usted lo tenga en cuenta. La primera, amados, es que el Señor está hablando de que el pueblo de Israel estaba muerto, de que el pueblo de Israel no quería buscarlo, pero que aquellos, dice, que aquellos que me escuchen, ¿verdad? Van a vivir. La segunda cosa, hermanos, literal, es que cuando Jesús resucitó, resucitaron un montón de muertos, dice la palabra. Pero también esto tiene que ver con nosotros, porque el pueblo de Israel, de una u otra forma, hermanos, tenían el evangelio o tenían, digamos, la Torá, tenían la palabra de Dios. El Señor por muchos años se les habló a ellos por profetas, ellos tenían la verdad, tenían la palabra del Señor, tenían todos los libros del Antiguo Testamento y tenían toda la revelación de Dios y ellos, amados, no quisieron escucharla. Entonces, ¿qué pasó? Que los muertos que éramos nosotros, los gentiles que no conocíamos de la palabra y que no teníamos oportunidad, son los que íbamos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado de este lado, amados. Qué glorioso que nosotros hemos abierto nuestro corazón y hemos escuchado la voz del Señor y por ende, gracias a Dios, hoy tenemos esta palabra en nuestra vida. Entonces dice, hermanos, verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, perdón, otra vez me pasé de verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, escuche esto, le dio autoridad de hacer juicio. Por eso, amados, es que hay que entender que en la gran tribulación el que va a abrir los sellos, el que va a mover todo es el Señor, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, dice, por cuánto es el Hijo del Hombre. Recuerden que habíamos hablado en algún momento que el Señor se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque Él tiene la naturaleza humana, es un ser humano que está entre todos los humanos, pero su esencia, su persona interna en el cuerpo humano es divina. Por eso ahí Él habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, estoy en un cuerpo humano, pero soy el Hijo de Dios. Y dice el verso 28, no os maravilléis de esto, porque viene la hora, oiga qué maravilloso, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Es muy interesante entender esta palabra, mis amados, y la voy a también a poner en dos partes o en dos formas de entenderlas. La primera, amados, es que cuando el Señor muere, Él, y ahora lo vamos a ver en otra de las profecías, Él baja al fondo de la tierra, ahora lo voy a explicar mejor, y le predica a las almas que están ahí. Entonces, muchos que estaban ahí muertos, escucharon la voz de Dios y ahora van a vivir con el Señor en el cielo. Eso lo vamos a ver ahora para que usted lo pueda entender. Pero también esto tiene que ver con nosotros. Muchos de los que estábamos en los sepulcros, muertos en delitos, en pecados, todos los que estábamos sin esperanza, el Señor nos habla y nosotros hemos escuchado su voz. Por eso aquí en este versículo 28 hay una gran profecía que Jesús está hablando en ese momento que va a trascender Israel y va a llegar a nosotros. Por eso el Señor le dice a los discípulos, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y esto también tiene que ver con nosotros. Y dice el verso 29, y los que hicieron bien, ojo a esta promesa para todos los que creemos en Jesucristo. Todos los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y es que para hacer bien las cosas, chiquillos y chiquillas, necesitamos al Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo necesitamos haber recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador y ser perdonados de nuestros pecados por medio de su sangre, reconociendo su misión y su entrega en la cruz. ¿Están conmigo? Esta es una promesa para nosotros. Y los que hicieron, mire lo que dice, mal a resurrección de condenación. Los que no quisieron aceptarlo, lamentablemente van a ir a la condenación. Muy interesante entonces ver, hermanos, que como vimos ahora en el mapa, el juicio de Dios, que es profético y que va a suceder, ¿verdad? Que muchas de estas cosas se cumplieron, pero también van a cumplirse en el tiempo final, tiene que ver entonces precisamente con este juicio de Dios que lo va a ejecutar nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Y por otro lado, hablando ahora del profeta Jonás, vamos a verlo, hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 38. Tal vez nos pasemos unos minutitos en esta clase porque es muy interesante y necesito terminarla para poder entrar la otra semana a las señales del tiempo final que vamos a estudiar. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice, entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, querríamos ver de ti señal. Los fariseos y los escribas, hermanos, saduceos y todos los feos, como decía mi abuelita, ¿verdad? Que estaban en el templo, ese era el concilio. Por eso fue cuando Jesús le dijo a los discípulos, los llevarán ante los concilios, era ante toda esta gente, que eran muy letrados, que era gente que conocía la Torá, que era gente que enseñaba y predicaba y eran los mandamás de todas las sinagogas de todos los judíos, tanto en el templo de Jerusalén como en el resto de las sinagogas. Y esta gente, mis amados, venían a Jesús a indagar, a ponerle trampa, a ver en qué lo agarraban haciendo mal para de una vez decir al pueblo, ve que es un falso, ve que es un mentiroso. Eso era lo que ellos querían hacer. Entonces vienen y le dicen, maestro, queremos ver una señal de ti. Primero llegan con la parla de que le dicen maestro, porque no creían en Jesús de nada. Pero le piden una señal porque el pueblo de Israel, amados, toda su vida se acostumbró a ver señales y milagros. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Perdón. ¿Recuerdan cómo cuando Moisés llevó al pueblo, cómo se abrió el mar, cómo recogieron maná, cómo recogieron codornices también cuando Dios les dio carne, cómo les dio de beber en el desierto, cómo había una nube en las noches, en el día, perdón, que tapaba el sol y un fuego en la noche que les daba calor? O sea, tantos milagros de milagros que el pueblo de Israel aprendió a ver en mucho tiempo, era conocido en ellos, o sea, era muy conocido por ellos. Entonces ellos vienen y le dicen, Señor, dame una señal. Y el Señor le dice esto, escucha. Pero él respondió y les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señal. ¿Ah? O sea, ahí les echó, hermanos, un garrotazo. La generación perversa y adúltera. Mira lo que significaba el pueblo de Dios para Dios.
Era una generación perversa. ¿Por qué, hermanos? Porque si antes de Jesús, si estudiáramos lo que pasó antes de Jesús en la historia, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, después de que David le dio después de que el rey David muere y deja el trono y lo toma su hijo Salomón, después de ahí, hermanos, todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel hicieron lo malo, se contaminaron. La mayoría de estos reyes se revolvieron los judíos con otra gente pagana, se empezaron a hacer idólatras. Bueno, hermanos, hicieron tanto, dejaron botados los mandamientos de Moisés, dejaron botados un montón de cosas. Y por eso, amados, es que el pueblo de Israel cae en los pecados más grandes, y por eso es que Jesús aparece dándoles una vez más la oportunidad a ellos de arrepentirse, de venir de nuevo a cuentas con Dios, pero ellos no le creyeron. Entonces Jesús por eso les dice: generación perversa y adúltera demandan una señal, mas nos dice, más señal no les será dada. O sea, Jesús le dijo: ni costra les voy a enseñar, como dice mi hermana, ni costra les voy a dar, sino la única señal que van a tener es la del profeta Jonás. Y ahí los dejó a todos titubeando. ¿Cuál es esa profecía? Bueno, Jesús dice en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta palabra, hermanos, y ahora sí la voy a explicar un poquito mejor. Sucede que todas las personas, desde Adán y Eva hasta el día en que Jesús murió, todas las personas que morían en ese tiempo, hermanos, judíos o no judíos, iban al centro de la tierra. La Biblia lo habla y lo describe así. Y en el centro de la tierra habían 2 lugares. La Biblia habla de un lugar que se llamaba el seno de Abraham y de otro lugar que se llamaba el Hades, que traducido es infierno o Seol, o el Seol. Entonces, amados, todos aquellos que estuvieron y que eran parte del pueblo de Dios tenían la promesa y estaban guardaditos en el seno de Abraham. Por eso hay una palabra en Lucas que Jesús pone de ejemplo a Lázaro y al rico, ¿verdad? En una parábola que habla del infierno, cómo el rico está en el Hades y cómo Lázaro está en el seno de Abraham, ¿verdad? Bueno, y hay una distancia entre uno y otro, pero se cree que están en el centro de la tierra. Cuando Jesús, para ser justo, amados, mire, para hacer justicia, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y tiene al ladrón al lado de él, que este ladrón se arrepiente y le dice: Señor, acuérdate de mí en tu reino, ¿verdad? Ahora que tú te vayas, acuérdate de mí. El Señor le dice esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga lo que le dice. Y ese paraíso no estaba en el centro de la tierra, ese paraíso estaba arriba en el cielo. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice esto, que el Señor bajó a las profundidades de la tierra, le predicó a los espíritus carceleros, a todos los que estaban ahí, y dice que llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué significa eso? Que todos los que estaban cautivos los agarró, los sacó de ahí y se los llevó para el cielo y los puso en ese lugar especial que él mismo llamó paraíso. Esta es la señal que está hablando aquí. ¿Comprendemos? Jesús les está diciendo: yo voy a ir al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y todos se quedaron bateados porque no entendieron nada. ¿Pero a qué se refería Jesús? Bueno, que en su justicia, amados, desde Adán hasta el día que Jesús murió, todos los seres humanos que han existido en la tierra han tenido la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor. Al bajar a la tierra y predicarle, hermanos, yo digo que seguro que hubo vacío, porque obviamente todo el mundo dijo: voy jalado de aquí, ¿verdad? Jesús entonces los lleva allá. Pero una vez que Jesús resucita, ya de ahí, de la resurrección, hasta el día de hoy, hermanos, o hasta el día en que el Señor venga en el arrebatamiento, se abre el espacio de gracia, el espacio de oportunidad para que todo aquel que crea en Él sea salvo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros en vida tenemos la oportunidad de tener la salvación por medio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que vino y que esta gente jupona no le dio la gana de hacer caso, ¿verdad? Entonces, esta palabra profética que le está diciendo el Señor, o la profecía de Jonás,
tiene que ver con esto. Y dice en el verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás hay en este lugar. Jesús está diciendo aquí, amados, que la profecía de Jonás, o lo puso a Jonás como un ejemplo, vamos a ponerlo así. Jonás era un profeta que Dios envió a una ciudad que se llamaba Nínive. En esa ciudad, Jonás fue a predicar sobre el arrepentimiento ante Dios. Y cuando él esperaba que Dios la destruyera, porque Dios le dijo, vaya y dígale, y si no lo hacen, dígales que yo lo voy a destruir. La ciudad se arrepintió. Dicen que hasta el rey mandó a que todo el mundo se doblegara y ayunara, hasta los animales, y todo el mundo se arrepintió y pidió perdón a Dios. Hubo un arrepentimiento. Nótese cómo la palabra y cómo Jesús le habla a la gente constantemente de arrepentimiento. Por eso, mis amados, es que cuando usted oye a estos falsos profetas y falsos pastores que solo hablan de prosperidad y no te confrontan con el pecado, no los escuches, salga corriendo de esas iglesias, porque, hermanos, los están embarcando, como decía mi abuelita. Mire que Jesús mismo está hablando de arrepentimiento. Entonces dice que el Nínive se arrepintió y que en el día del juicio, cuando estemos todos delante de Dios, todos, hermanos, en el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a pasar? Que esta gente se van a volver y van a decir, nosotros nos arrepentimos y nunca conocimos a Jesús en persona, ni hizo los milagros que hizo en esta ciudad, pero ustedes, los fariseos, y que tuvieron la Torá y todo, no lo creen. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo mismo dice en el verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, esta es otra historia. Salomón era el hijo del rey David, y Salomón, mis amados, fue tan maravilloso el templo que construyó, que apareció esta fulanita que era una reina que venía del sur, y ella parece que vino impresionada a ver aquella estructura arquitectónica, aquel monumento, ¿verdad?, de templo, y a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Quién era Salomón? Ella abrió su corazón para ver qué había en el pueblo de Israel, siendo ella no creyente o no parte del pueblo de Israel, que en esos años no tenían oportunidad. Jesús está diciendo que en el día del juicio ella se va a levantar y va a condenar a esta generación y va a decir, pero ¿cómo yo creí no teniendo nada y ustedes que todo lo tienen no creen? Porque, amados, es que pasa lo mismo hoy en día. Lo tenemos todo. Mire, yo le digo aquí a los hermanos en la iglesia, y mi esposo hace lo mismo. Tenemos libertad de cantar, tenemos libertad de adorar, tenemos libertad de estudiar la palabra, tenemos libertad de transmitir por redes sociales todavía, hermanos, gloria a Dios. Y la gente está dormida, la gente no quiere congregarse, la gente está con miedo, la gente no quiere hacer nada. Y no estamos aprovechando muchas de estas cosas que Dios nos da hoy. Aquí el Señor está condenando entonces y le habla a los fariseos y a los escribas y a esta generación, y la llama generación perversa y adúltera. Por eso, hermanos, es que el pueblo de Israel ha llevado garrote. Vea que después de eso vino, como les digo, el emperador Tito y destruyó el segundo templo, persiguió a los cristianos, a todos los judíos, cristianos o no. Los judíos fueron dispersados, hermanos, y muchos años después aparece Hitler, se vuelve a hacer otra matazón, y bueno, tanto que ha sufrido el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, y para ir cerrando, mis amados, en el verso capítulo 22 de Mateo dice también esto, dice otra profecía. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Nótese, amados, Jesús está poniendo de ejemplo de que el reino de los cielos, o sea, su reino, es semejante, y pone una enseñanza, un ejemplo de un rey que quiso hacer bodas a su hijo. Y él aquí está parafraseando porque el Padre Celestial quiere hacer una fiesta de bodas a su hijo Jesucristo. ¿Están conmigo? El Padre le quiere hacer una fiesta a su hijo. El Padre lo exaltó por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero le quiere preparar una fiesta. Tiene todo preparado para una fiesta, hermanos, y cuando hay una fiesta, ¿qué hay?
hay comida, ¿verdad? Hay invitados, hay banquete, bueno, hay de todo. Verso 3, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas. ¿Quiénes eran los convidados a las bodas? El pueblo de Israel. A ellos se les dio la palabra, a ellos se les dieron las leyes, a ellos les hablaron los profetas, a ellos los escogió Dios como pueblo desde que hizo el pacto con Abraham. ¿Recuerdan? ¿Están conmigo? Qué lindo, ¿verdad? A ellos entonces, amados, les dio esa potestad, pero ellos no la rechazaron, vea. Envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a la boda, mas no quisieron venir. Rechazar a Jesús fue lo peor que ha hecho el pueblo de Israel. Dice el verso 4, y volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas. O sea, amados, el Señor vino y les habló por medio de los profetas. Esa fue la primera vez que salieron los siervos de Dios. Hablarles de la palabra, de la santidad, del arrepentimiento. El pueblo israelí no le dio la gana. Viene la segunda vez y vuelve a venir el Señor Jesús, que vino Juan el Bautista, que los discípulos siguieron hablando, que son también otros siervos, y les dicen al pueblo de Israel y ellos no quisieron. Verso 5. Pero ellos, dice el pueblo de Israel, lo tuvieron en poco y se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y los otros tomando a sus siervos los enfrentaron y los mataron. O sea, en pocas palabras, el pueblo de Israel le valió nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Lo tuvieron en poco. Por eso cuando estudiamos muchas profecías en el curso Conociendo al Maestro, si alguno de ustedes lo está llevando, va a ver que nosotros hemos venido hablando de esas profecías, de cómo los profetas decían, como por ejemplo Isaías, ¿verdad? Rechazado y desechado por los hombres, ¿verdad? Refiriéndose a la persona de Jesús. Bueno, dice que esta gente entonces rechazaron y no quisieron aceptar. Y escuche lo que dice el 7. Y oyéndolo el rey se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. ¿Qué va a pasar, hermanos? Bueno, esto se cumplió cuando le digo, cuando el emperador Tito le voló fuego a todo el templo y Nerón quemó a los cristianos y bueno, bajo el imperio romano pasaron muchísimas cosas, que fue el último imperio, pero también viene la profecía de la persecución tan terrible que les va a hacer el anticristo al pueblo de Israel, que eso lo vamos a ver más adelante, pero recuerdan que el año pasado estudiamos muchísimo sobre el gobierno del anticristo y la persecución que le va a hacer, ¿verdad? Cuando Apocalipsis habla de que persiguió a la mujer como por 3 años y medio y la envió al desierto, ¿verdad? Y cómo el Señor tuvo que sustentarla en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces, amados, vea lo que dice, qué maravilloso el verso 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Chiquillos, yo no sé ustedes, pero yo les invito a que levanten las manos y denle gloria a Dios, porque Dios te ha hecho digno por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de tener al Señor nos hace dignos, hermanos. Es que nosotros no éramos nada. Y aún el pueblo de Israel teniéndolo todo tampoco. Y vea lo que dice entonces. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿No le parece hermoso? Y ahí vino la palabra a nosotros. Y dice el verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, y ahí hermanos yo puedo hablar de los discípulos, de Pablo, de toda la gente que después de ellos siguieron llevando el evangelio, el evangelio, el evangelio. Hasta el día de hoy seguimos los siervos de Dios por estos caminos, invitando a la gente a que vengan a la boda. Pero aquí habla, hermanos, proféticamente de lo que va a pasar. Escuche. Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Vea qué linda diapositiva les puse, ¿verdad? Con ese fondo tan bonito. Bueno, para que se gocen conmigo. Dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. O sea, la palabra, hermano, se ha regado por todo el mundo y se seguirá regando hasta el día que el Señor diga. Y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, hermanos, la invitación ha sido para todos en general. Pero vea lo que enseña Jesús con esta parábola.
verso 11, y cuando el rey vino a ver a los convidados, ay, 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 ¿cuál rey? Nuestro Señor Jesucristo, pero aquí lo está haciendo en parábola, pero está hablando del mismo. Cuando el rey vino a ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ataje, mamita, decía mi mamá, apúntelo, chiquillos, porque esto es de peso. Oiga, el rey vino a ver a los convidados. ¿Qué va a pasar? Que el Señor va a venir a arrebatar a su pueblo. Pero dice, aquí lo dice, digamos, como un ejemplo, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Oiga, esto de estar vestido, hermanos, es que no solamente el evangelio tiene que correr a la gente y que la gente diga, sí, yo conocí a Jesús o yo he escuchado hablar del evangelio, sino que para entrar a esa boda, hello, hay que estar vestido. Y esa vestidura se llama santidad, esa vestidura se llama entrega al Señor, esa vestidura, hermanos, se llama obediencia a su palabra. Y esta palabra nos confronta en gran manera. ¿Por qué? Porque precisamente, nótese que aquí el Señor en esta parábola está diciendo, y yo la puedo asimilar también como el día del arrebatamiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra dice, lo vamos a ver después en las otras clases, uno será tomado y el otro será dejado. Porque aunque estén los dos ahí, aunque hayan escuchado, hermanos, no basta con escuchar la palabra, tenemos que ser hacedores de ella. Y dice, entonces, verso 3, el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, llevarle y echarle en las tinieblas de afuera, o sea, no entran, hermanos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerdan en Mateo 25, que lo vamos a ver luego, la parábola de las 10 vírgenes, que representan a este grupo de personas de los que vamos a estar ahí, hermanos, con las lámparas encendidas, con aceite extra, y aquellos que también tienen lámparas, pero su aceite se apagó. O sea, no tienen aceite y se apagó. Y esto tiene que ver con la vida del cristiano que honre a Dios, que alabe a Dios, ¿verdad? Que exalte al Señor y que vivamos en santidad. Y entonces, hermanos, dice el verso 14, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Esta parábola entonces tiene que ver con el pueblo de Israel, por supuesto, amados, primeramente porque no están vestidos, no quieren y rechazaron la boda, pero también tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Muchos son los llamados. Mucha gente dice, yo quiero, yo sí, yo soy cristiano, pero hermanos, en esta pandemia por lo menos lo estamos viendo, que no ha empezado la cosa brava que tiene que ir viniendo según las señales proféticas, y andan más perdidos que el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero nosotros, amados, seamos diligentes, seamos obedientes. Y bueno, quiero terminar esta clase diciéndoles, mi gente linda, apunten. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Recuerden que yo tiro muchas cosas a flote, pero luego las voy a ir repasando, las voy a ir enseñando para que podamos ir aprendiendo. Mi gente linda, gracias, los amamos mucho. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes esta tarde hermosa que yo tengo aquí, hermanos, y espero, si el Señor lo permite, estar el otro martes con ustedes. Que Dios les bendiga, los amo mucho y fírmense adelante, que Cristo viene pronto.